La mutilación genital femenina está tipificada como una forma de violencia de género y puede crear serios problemas de salud a las niñas, tanto en la infancia como cuando son mayores, en la edad adulta. Ayer se conmemoró el Día Mundial contra esta práctica y por eso hoy vamos a hablar de ello en nuestra sección de Igualdad. Noemí Galván, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Efectivamente, como bien decías, es una forma de violencia de género y además va en contra de los derechos humanos, en este caso de los derechos sexuales. Y hay un colectivo en Fuerteventura, DIMBE, que lleva ya muchos años trabajando para divulgar pues todos estos falsos mitos que rodean la mutilación genital femenina y que ayudan además a hacer prevención. Saludamos a la presidenta de este colectivo de mujeres mauritanas, ella es Hawa Touré. ¿Qué tal, Hawa? Muy buenos días. Buenos días. Hawa, encantada de saludarla. En primer lugar, quería preguntarle cuánto tiempo lleva en Fuerteventura divulgando, obviamente lo que supone este daño tan grande a la sexualidad de las mujeres. Buenos días. Llevamos desde 2017 divulgando la práctica de mutilación genital femenina aquí en Fuerteventura. Se calcula, según datos del año pasado, que hay en torno a 5.000 mujeres en Canarias que proceden de esos países donde se practica la mutilación genital femenina y que por tanto están en riesgo. Desde el tiempo que llevan ustedes trabajando, ¿han notado que se ha descendido un poco esas cifras? No, la cifra no, el contrario, porque con el confinamiento del COVID-19 las cifras han aumentado. Porque cuando la gente estaba confinada, las mujeres mutiladoras siguen practicando la mutilación genital femenina. Claro, pensábamos que a lo mejor eso habría avanzado y aparte que con las campañas de divulgación se ha centrado mucho, quizás, Marta, en esos periodos donde muchas mujeres viajan a sus países de origen por vacaciones con niñas y se les practicaba en estos países, pero también en Canarias se practica. No, en Canarias no. En Canarias nunca ha habido una niña mutilada aquí en Canarias, pero en el país de origen sí. En el país de origen sí. Países de origen, pero obviamente hablamos de niñas ya nacidas en las islas, ¿no? O que han llegado sí, niñas a las islas. canarias nacidas en las islas, sí. Ellas van de vacaciones para mutilarla y le vuelven aquí a las islas sin explicarla nada. Entonces ellas sufren todas esas secuelas sin tener ninguna explicación y sin saber lo que han pasado a ellas. Hawa, usted misma fue víctima de la mutilación genital, creo que cuando tenía 10 años. Para que la gente entienda cuáles son las secuelas físicas que produce la mutilación y luego hablaremos de otras. Sí, sobre todo lo que digo yo cómo afecta inmediata. Sobre todo es el dolor. El dolor es muy tremendo porque es una práctica no medicalizada y en el momento de hacer el corte no hay anestesia ni medicina y eso duele un montón de verdad, duele mucho. Y encima luego hay una cura tradicional, cura porque hay un polvo medicinal tradicional que te ponen para desinfectar. Y el otro cura es cada mañana hay que sentar dentro de un cubo lleno de agua caliente. Eso también duele un montón. Y así te tiene que quedar 4 o 5 semanas hasta que se cicatriza la herida. Hawa, obviamente hay secuelas físicas fuertes, hablamos también problemas de tipo urinario, problemas en los partos, obviamente trastornos sexuales, enfermedades ya diferentes, infecciones, todo lo que supone, pero luego muchas mujeres hablan de otra mutilación que es la mental, algo más simbólico, porque supone un poco reducirlas a un rol determinado. Sí, la verdad sí, lo que digan hasta ahora las mujeres mutiladas en el parto llevan más tiempo que una mujer no mutilada. Lo de infecciones también es muy importante de hablarlo porque la mayoría le practican la mutilación genital femenina. Por ejemplo, en mi caso, en mi entorno siempre se hablaba, pero no explican los daños que hacen las mujeres luego.
Entonces, en la cicatrización hay infección urina, es que también que afecta mucho, y problemas de menstruación también, que casi todas las mujeres tienen estos problemas. Y luego, cuando uno tiene una infección que no se cura nunca, eso se puede convertir a una infección crónica. Y cuando una mujer tiene una infección crónica, es muy difícil de tener un embarazo normal. Por eso hay muchas mujeres que hacen abortos o muertes natales, pero cuando una mujer ya tiene infección crónica, cuando tú pasas 2 veces embarazo con muertes natales, y la tercera vez en general muere la madre misma. Pero por ignorancia la gente no lo sabe. Claro, hablamos de ignorancia, Hawa, que es una de las causas que está detrás de, Marta, de todos estos falsos mitos que han construido, ¿no? Que esa cultura que por desgracia deja mutiladas a tantas mujeres en el mundo y que atenta, como bien decíamos, contra sus derechos sexuales, que también son derechos humanos. Hawa, le damos las gracias por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos también a hacer divulgación de esta forma de violencia de género que hay que seguir dando un no a esta práctica que se practica en otros lugares del mundo. Miramos siempre a África, pero también en zonas de Latinoamérica se practica en algunos lugares del mundo. Hawa Toure, presidenta de DIMBE, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Pues hemos escuchado, Noé, hablar de esas consecuencias, de ese impacto para las mujeres en su salud y en ese sentido, pues la fisioterapia es una práctica que puede ayudar a mejorar la calidad de vida, en la medida de lo posible, pues poder hacer una vida normal. Nos vamos a ir hasta Fuerteventura a ver cómo son los ejercicios que se llevan a cabo para tratar de mejorar su vida. Buenos días, Canarias. En torno a 502.000 niñas se encuentran ahora mismo en riesgo de ser mutiladas genitalmente. Hoy nos acercamos a la rama sanitaria que trabaja con las mujeres que han sufrido mutilación para que tengan una mejor calidad de vida. Nos atiende Celia Luis, ella es fisioterapeuta de suelo pélvico. Buenos días, Celia. Buenos días, Silvia. Muchas gracias. ¿Cuál es el trabajo de los fisioterapeutas? Bueno, pues nosotros nos encargamos de sensibilizar, ¿no? De conectar a la mujer con su propio esquema corporal. Tenemos recursos como puede ser esta vulva de crochet o maquetas anatómicas, cuentos. Tenemos muchísimas cosas que utilizamos en la consulta, independientemente de las aparatologías, ¿no? De fisioterapia. Nosotros les explicamos a ellas los tipos de mutilación, si se ven reflejadas en algún tipo, ¿no? Y sobre todo les explicamos el clítoris, porque ellas creen que a veces se lo han extirpado completamente y que ya no tienen capacidad de placer. Entonces el clítoris es más, su recorrido es mucho más amplio y no solamente le extirpan el glande. ¿Se puede llegar a recuperar una mujer que ha sido mutilada? ¿Llegan a tener ese placer o pueden recuperarse tanto físicamente como psicológicamente? Pues va a depender siempre de la mujer, evidentemente, y de su trabajo personal, ¿no? Pero físicamente, anatómicamente, si una mujer, por ejemplo, se ha reconstruido, o estéticamente, la palabra que yo creo que es más adecuada, la mujer sí se recupera, ¿vale? Pero luego está el trauma. El trauma, evidentemente, que también otros especialistas como los psiquiatras o los psicólogos son los que tienen que trabajar, y por eso se necesita de ese equipo multidisciplinar. No solo llegan al Servicio Canario de Salud pues mujeres que han sido mutiladas en África, sino casi que lo más grave son las que son occidentales, que son de origen africano, pero que residen aquí en Canarias y que se las lleva su familia hacia África y las mutilan. Sí, a veces ocurre eso, y también en las diásporas también ocurre que en Europa se hace, porque ellas se congregan tantos grupos que se hace a veces la mutilación en Europa. O sea que esto es muy global, ¿no? Pero sí, ese es el tipo de mujer que nos ha venido más a la consulta. También hemos encontrado otro tipo de mujeres que han venido salvando a sus hijas en pateras, o también nos han venido otro tipo de mujeres que tenían un matrimonio concertado y que lo que buscaban era a la inversa, que le hicieran digamos la reconstrucción a la inversa, que taparan, ¿no? Que cerraran.
¿Qué tiene que hacer una mujer que ha sido mutilada para ser tratada por el Servicio Canario de Salud? A mí siempre me gusta que las mujeres estén conectadas con la asociación, en este caso DIMBE, que es con la que yo colaboro, pero la mujer tiene que ir a su médico de atención primaria, y el médico de atención primaria es el que deriva a matrona o matrón, depende de si está embarazada o no, al urólogo, ginecólogos, y esos son los que nos derivan al servicio de rehabilitación. Celia, muchísimas gracias. Ha sido un placer acercarnos al trabajo que haces. Confiamos en que el número de mujeres que sean mutiladas cada vez sea menor. Sí, y quitarles el estigma y empoderarlas, que es muy importante. Pues con esa frase, empoderar y quitar el estigma, nos quedamos, que las mujeres mutiladas sepan que hay una salida y que además la tienen aquí en el Servicio Canario de Salud. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Pues no es una práctica tremenda de la que hemos hablado, realidad en muchos lugares del mundo. Pensamos que siempre estaba más asociado a determinadas zonas de África, como decíamos, pero también en entornos más próximos, como puede ser algunos países latinoamericanos, se produce. O sea que es importante seguir haciendo divulgación. Y hablaba esta experta incluso que en algún lugar de Europa también. También. Bueno, conocemos casos, a lo mejor no de manera tan oficial, donde se ha intentado también hacer en zonas más cercanas a nosotros, y que tenemos que seguir combatiendo también y dando a conocer que es una forma de violencia de género.